¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Josué Daniel García Gómez, director general de Albergues, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, director, por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Créame que aquí corriendo, ¿verdad? Tuvimos que hacer un largo trayecto para estar aquí, ¿verdad? Y poder informar a la población acerca de los acontecimientos que han surgido, ¿verdad? En las últimas horas, referente a lo que ha dejado el fenómeno tropical que tuvimos, ¿verdad, Julia? Y pues ahí siempre trabajando en pro de la población. Han tenido como base de operaciones el Departamento de la Unión. Ayer entrevistábamos al ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgain. Usted aparecía en la parte de atrás, en la sala situacional, todavía viendo las emergencias que desde ahí, por ser una de las zonas más afectadas, estaba realizando. Sí, la verdad que fue le atinó, por decirle así, fue una de las decisiones muy bien concertadas del señor ministro y presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, tomar a bien que todo el aparataje logístico que nosotros conformamos ya con el director de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos y otras instituciones, movernos hacia el lugar que iba a ser como el epicentro de todo lo que iba a generar los primeros estragos de la tormenta. Nos desplazamos el día domingo por la tarde, a eso de las 2. Íbamos en conjunto, ¿verdad? Incluso hicimos un par de visitas verificando las condiciones de los albergues de la zona costera que se habían preequipado y verificando, ¿verdad?, que todo estuviera listo para poder recibir a las personas con el componente de las evacuaciones preventivas que habíamos lanzado en el plan. Y ya después nos instalamos cerca de la Unión y ahí tuvimos nuestra base de operaciones. Y como lo mencionaba, ¿verdad?, el día de ayer que estuvo al aire el señor ministro, pues ahí estábamos juntamente con todo el equipo técnico, siempre pasando los reportes y coordinando, ¿verdad?, a través de teléfono y radios, todas las indicaciones para los equipos que andaban desplegados en campo. Muy bien. ¿Cuántos albergues a este día se tienen funcionando? Porque sabemos que hay una cantidad, más de 80 que hay a nivel nacional, pero no se utilizaron todos, sino que algunos se habilitaban, otros se iban dejando. A esta hora, director, ¿cuántos están con familias albergadas? Bueno, el trabajo que ahorita tenemos como dirección, ya tenemos 100 albergues preequipados en todo el territorio. Nos focalizamos un poco más en el sector de Oriente, el sector de la zona costera, y de estos 100, actualmente a esta hora tenemos 90 albergues activos. Eso sí, todavía tenemos a toda la dirección de albergues en el área administrativa, en el área de seguimiento, haciendo llamadas a todos los referentes de albergue que están reportando las salidas de familias, el ingreso de familias, la creación de un nuevo albergue o la activación de este, para poder tener la información mayormente fidedigna, ¿verdad? Y poder tener enterada a la población, pues, de todo lo que está pasando en temas de evacuación. Hasta el día de ayer había una contabilización que hacíamos con el ministro de Gobernación y nos decía unas 1.200 personas hasta el día de ayer se contabilizaron que hicieron uso de un albergue. ¿Esa cifra se incrementó o se mantuvo? Claro, es más, creo que cuando él estaba en el programa habló de 72 albergues aproximadamente. Correcto. Que se tenían activos, un promedio de 1.400 personas. En ese lapso, después de la conferencia, al cierre de las 2 de la mañana, teníamos 82 albergues ya rondando las 2.000 personas. Ya con estos 90 albergues activos ya tenemos 2.379 personas, un estimado de 785 familias, entre ellas 1.289 adultos y 1.090 menores de edad. ¿Qué zonas en la mayor cantidad? Porque la emergencia, si bien llovió en todo el territorio, digamos que la parte de Sonsonate, la parte, bueno, de todo el occidente de nuestro país no se vio tan afectada como, por ejemplo, la franja costero-marina y la zona oriental. ¿Fueron ahí más albergues que en el resto del país los que fueron implementados? Comentarte que ahí hubo una incidencia bastante interesante en temas de evacuaciones preventivas, porque si bien es cierto, en Oriente tuvimos la mayor cantidad de evacuaciones, más que todo en la zona de la Unión, que tenemos ahí 11 albergues activos. En Morazán también tenemos 11 albergues activos, y eso que estamos en la zona norte del país, y sabemos que iba a entrar
casi al noroeste, o sea, tocando más que todo la zona costera por el Golfo de Fonseca. Entonces, pero también la gente tomó a bien las evacuaciones en Morazán y lograron ser evacuaciones preventivas. Ya refiriéndonos en la zona costera, en la parte de Usulután, en la parte del Bajo Lempa, como Coluca, en San Vicente, ahí también tuvimos un poco de negación de parte de las personas en un principio, pero también logramos hacer conciencia de ello y tuvimos un par de evacuaciones, no las esperadas, pero sí una buena respuesta de la población, pero no hubo tanta incidencia como en Oriente. Ya si nos movemos un poco más a la Franja de la Libertad, ahí sí tuvimos un poco más de incidencia, ahí es el número más alto de albergues, tenemos 23 albergues en el Departamento de la Libertad, en su mayoría y por temas técnicos también y por el análisis que hace albergues, nosotros tratamos de evitar albergues en zonas costeras por el simple hecho de que la marea puede llegar a ser un efecto contraproducente, tener albergues muy cerca de las playas. Entonces a veces lo que hacemos es que las personas que se evacúan en la parte baja de la costa son trasladadas a albergues en las zonas más arriba, zona norte. Y por eso es que tenemos en Chiltipán, en Jayaque, en zonas de Tamanique, en la zona alta, que es donde se están dando la mayoría de los albergues, ¿verdad? Ya si nos vamos a la parte de Sonsonate, que es donde mencionaba la incidencia, la gente, a pesar de lo que hemos visto con el tema del clima y de las lluvias, que no hubo mayor afectación ni en Aguachapán ni en Sonsonate hubieron bastantes evacuados también. Tuvimos 6 albergues con una buena cantidad de personas también que tomaron a bien la evacuación preventiva, porque viendo los registros, ¿verdad?, y haciendo análisis de la cantidad de lluvia que ellos pudieron recibir, no tuvieron mayores incidencias en el territorio, al igual que Aguachapán. En Aguachapán sí tuvimos poco menos de 2 albergues activos y que de la misma forma fueron componentes más preventivos porque no hubo incidentes o emergencias que tuviéramos que hacer rescates como tal. O quizás eran familias que vivían en alguna zona de alto riesgo, que pudieran tener un paredón a un costado de sus viviendas o que su hogar estuviera a las orillas de algún río. Sí, y es por eso que las autoridades, el presidente de la comisión, así como el director, siempre hacemos mucho énfasis en que si las personas están residiendo en viviendas o en lugares que tienen esa presencia de peligro, como lo son taludes, como que puedan tener presencia de deslizamiento, inundaciones, que nos llamen. Y producto de ello es que hemos tenido estas evacuaciones preventivas, aparte de todo el trayecto que han hecho todos los equipos técnicos en territorio, yendo casa por casa, preguntando y diciéndoles, explicándoles que de verdad ellos corren un peligro ahí. Y también en el otro caso que ellos mismos nos comunican, mire, yo quiero ser evacuado, por favor venga por mí y lléveme a un albergue, y claro que lo hemos hecho y hemos dado una pronta respuesta a ello. Ahora, la cantidad era obvia que se iba a incrementar, director, conforme pasaban las horas o los días. ¿Ustedes ya estaban preparados para recibir exponencialmente un aumento? Porque el día domingo, que se esperaba la mayor cantidad de lluvias, digamos que durante el día no fue tanto, era una llovizna leve, era más una situación de vientos la que se estaba generando, a diferencia ya del día lunes, en horas de la madrugada, que fue cuando ingresa en la zona del Golfo y se da una situación mayor. Quizá la gente ahí dice, no, sí, hoy sí se da, y decide abandonar sus hogares. Sí, la verdad que parte del trabajo y del plan que fue lanzado el día viernes fue previendo ese tipo de situaciones. Incluso previo al plan que ya habíamos platicado, ¿verdad?, con la comisión, era de que íbamos a empezar a hacer preequipamientos a una velocidad más acelerada, por decirlo así, para estar previstos con todo el stock y toda la capacidad instalada ya montada, porque sabíamos de que iba a ser un problema por vías obstruidas, por inundaciones, el hecho de que los vehículos no iban a tener la capacidad de respuesta necesaria de lo que se iba a necesitar en momentos de emergencia. Por eso es que ya al ingreso de la tormenta, que fue el lunes en la madrugada, ya teníamos una buena cantidad de personas evacuadas y también de albergues activos y preequipados. Fue parte del componente, ¿verdad?, reactivo que tuvimos a bien considerar y movernos. Incluso
como ya teníamos ese indicador, ¿verdad?, de que la tormenta iba a ingresar en la madrugada, toda la mesa situacional en ese momento es cuando más tuvo flujo de trabajo, ¿verdad? Estuvimos activos, creo que ese día nadie durmió, ni el ministro, ni todos los directores, ni todas las comisiones técnicas a nivel nacional estuvieron desplegadas, viendo y pendientes de cómo iba el avance de la tormenta. Ahora, había un decreto que había sido aprobado en la Asamblea Legislativa que básicamente podría obligar a alguna familia por el riesgo inminente en su vivienda a ser evacuado y llevado a un albergue. Creo que no fue necesario recurrir a ello cuando la misma gente veía pues, la necesidad en el momento de la situación complicada para poder salir. Sí, quieras o no, o sea, no encontramos negligencia de un grado de tanta negatividad que llegasen a ser bruscos o a ser ofensivos. Creo que las respuestas de ellos eran tan pasivas de decirnos, mire, sí, vamos a evacuar, o mire, fíjese que no. De verdad les agradezco mucho la intención. Yo sé que muy probablemente después pueda que necesite su ayuda, pero ahorita de momento no quisiera evacuar. Nosotros de verdad hacíamos e insistíamos mucho, ¿verdad?, tanto en las conferencias también y en el territorio. El mensaje que se daba a las familias era de eso, ¿verdad? No queremos lamentarnos que posteriormente, Dios no quiera, ¿verdad?, tengamos que estar velando o rescatando su cuerpo, más que poderlo sacar ya con vida y que pueda ser evacuado. El director de Protección Civil hace mucho énfasis en esto y dice, el rescate y la evacuación es algo muy diferente, son palabras muy similares, pero son conceptos muy diferentes, porque la evacuación es voluntaria, usted puede salir caminando y puede ser con asistencia, pero un rescate es porque su vida ya corre mucho peligro y está expuesto a poder perderla y tiene que interferir, digamos, un cuerpo de bomberos, un equipo técnico para poder salvarlo. Entonces, esa prédica, por decirlo así, o ese mensaje que se estaba dando hizo bastante énfasis en la mente de la población para no recurrir al decreto, ¿verdad?, o a las órdenes que nuestra asamblea había dictaminado. Y creo que nos funcionó bastante bien. Ahora, muchas de las personas que se albergaron voluntariamente o fueron sacados durante la misma emergencia que pidieron ayuda, ya empezaron algunos a abandonar los albergues, es decir, al primer, no es que estaba soleado ahora el día, pero por lo menos había mermado la lluvia, lo hablábamos antes de entrar al aire, usted me decía en la zona de la Unión, yo le contaba aquí en San Salvador cómo había estado, al ver la situación que mejoró un poco, hubo personas que ya dijeron, bueno, muchas gracias, nos tenemos que regresar a nuestras casas. Sí, es más, antes de, bueno, incluso estando acá, a veces me caen reportes y medio logro dar el vistazo. Ya en Soyapango hay un par de albergues cerrados, tenemos un albergue cerrado en la Unión, en el sector de Santa Rosa de Lima, justo en la mañana yo le platicaba al ministro, y algo que mencionamos también en la conferencia de prensa, lastimosamente no hay una herramienta fuerte como para poder retener también a las personas, así como una herramienta para poderlas obligar, a excepción de esta que nos brindó la asamblea, ¿verdad?, a que fueran evacuados, pero una herramienta para retener a las familias no hay. Entonces, pero nosotros también les decimos, esperen el reporte preliminar, el reporte final de Protección Civil, donde digan la zona donde usted residía no hubo mayor afectación, pueden retornar a sus familias con tranquilidad, pero también hay personas, ¿verdad?, que como que el estrés o la ansiedad o querer volver a su hogar también les afecta un poco. Tratamos de que no sea así, ¿verdad?, con los espacios de los albergues, que no se sientan así, pero deciden retornar, ¿verdad?, y tampoco no se les niega. Como les digo, creo que a veces la primera idea de las familias cuando ven un rayo de sol o ven que ya está despejado, ya no está lloviendo, es ya pasó la emergencia, ya pasó el peligro, ya puedo retornar. Y a veces pues toca, ya nos ha pasado, que hemos dejado ir a las personas y quizás al día siguiente que ya volvió la emergencia, ahí vienen de regreso. Sí, una situación complicada. Vamos a abordar más en este tema. Por favor, acompáñenos a una pausa comercial. Ya volvemos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros, director. Decíamos, evacuar familias, hay dos tipos, los que con tiempo lo hacen voluntariamente, como nos decía el caso de Sonsonate, pero hay gente que a veces espera hasta último minuto, de repente, bueno, se da o no se da el fenómeno, nos va a afectar, y vimos imágenes en la zona de San Miguel y La Unión con el agua básicamente hasta la mitad, y hay gente que no dice, bueno, vamos a empacar un par de cosas, sale con lo que tiene. Es correcto. Y llega mojado a los albergues con niños, y es una situación de tener frazadas, darles de secar, darles de comer, o sea, es una logística muy grande que involucra tener personas en condiciones como debe de ser al interior de un albergue. Sí, la verdad que ha sido un esfuerzo titánico el que se ha hecho, y en conjunto quiero aprovechar el espacio para agradecer a muchos de los gobiernos locales, muchas de las alcaldías que tomaron a bien sumarse, ¿verdad?, aportar ese apoyo logístico que tenían y el trabajo previo. Sabemos que en primera instancia ellos son los que dan la primera respuesta porque es su territorio como tal. La dirección de albergues ha tratado de ampliar su brazo lo mayormente posible para estar en todo el territorio salvadoreño. En parte de ello lo hemos logrado, y en otra parte también nos hemos apoyado mucho de estos gobiernos locales, y aunque en algunos casos todavía tenemos esa resistencia, ¿verdad?, esa negación, hay otras que han tomado muy a bien apoyarnos, y de verdad que nos ha funcionado bastante bien. Y quiero aportar también que parte de las críticas que hemos recibido en algunos espacios, en algunos mensajes, es que dicen que los albergues permanecen sucios, permanecen mojados, con lodo, y tal como lo mencionabas tú, las personas que vienen a veces de ser evacuadas vienen de que el agua les llegue hasta la cintura, no vienen de un lugar que es asfaltado, que es concreto, sino que vienen del barro, del lodo. Es obvio y es más que aceptable que al principio de la habilitación de un albergue ustedes lo vayan a encontrar con lodo o mojado, pero ya rápidamente todos los que organizan y los que administran el albergue están pendientes con todos los kits de limpieza que se tienen, de limpiar, de dejar todo nítido, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad?, dependemos mucho también de las personas, y les damos su espacio y su libertad también, pues para que no sientan ese hacinamiento o esa presión. Y lo más que nos resta a nosotros como administradores, ¿verdad?, es estar pendientes de que las condiciones sean los más dignas. Te pongo el caso, cuando íbamos para Oriente y con el tema de las personas que eran previamente evacuadas, nosotros antes de llegar a la mesa situacional con el señor ministro y con el equipo técnico, hicimos visitas en 2 albergues en La Unión, y ya teníamos las personas ahí. Ya las personas habían cenado a la hora que habíamos llegado nosotros, muchas ya estaban dormidas, otras estaban ahí platicando, parte del CONNA, parte del despacho de la primera dama, el Ministerio de Educación, incluso estaban en actividades con los niños, que sabemos que son bien dinámicos, y a esa hora todavía estaban haciendo incluso actividades, poniendo música. O sea, el ambiente no se tornaba esa zozobra que pudiesen haber sentido quizás en albergues anteriores, sino que acá era un ambiente más relajado, más tranquilo y más seguro. Y eso nos alegró mucho, ¿verdad?, saber que en este tiempo que sabían que la emergencia podía haber sido o impactado bastante fuerte, las personas se sentían tranquilas en ese espacio. Y era algo que nos llenó de mucha alegría saber que ese trabajo en conjunto que se estaba haciendo estaba dando resultados gratos y buenos. Y es parte del trabajo que se ha venido haciendo, ¿verdad? Hemos tratado de asegurar que en el 100% de estos albergues tengan la capacidad instalada necesaria. Si bien es cierto, ¿verdad?, hay lugares que han sobrepasado su capacidad máxima, y nos ha tocado tener que mandar mayor cantidad de catres, mayor cantidad de colchonetas, de frazadas, de kits, y lastimosamente han tenido que esperar cierto tiempo las personas, pero hemos resuelto en el tiempo más pronto posible, ¿verdad? Y nos han agradecido mucho por eso, y la verdad nosotros nos comprometemos con eso, ¿verdad? Dar una reacción, una respuesta pronta y que podamos resolver en el menor tiempo posible. Ahora, es difícil atender en albergues, sobre todo en la parte de los niños y los bebés, los recién nacidos, porque hay una ley de la primera infancia que da una norma o dicta a través de esta normativa cómo deben ser atendidos los menores, sobre todo los lactantes. Claro, parte del trabajo que la dirección de albergues con su área administrativa y todo el tema que hacemos de análisis en el tema de compras,
es prever todas estas necesidades. Una parte de eso es la compra de lo que eran las cunas, que tenemos espacio casi en el total de albergues, donde los niños, los lactantes, puedan tener ese lugar, ¿verdad? Sabemos que es bien incómodo que la mamá tenga que estar compartiendo la misma cama con el bebé por el tema de espacio, ¿verdad? Y también Claro. de salubridad y todo. Entonces se le otorga esa cuna y la puede tener justamente a la par de su cama, para que tampoco tenga que separarse de su bebé. Parte del trabajo que hacemos, se compra fórmula o leche especial, ¿verdad? O leche que son las que usan los bebés en primera, segunda etapa, para que también eso se les pueda suministrar, porque como lo repetíamos, ¿verdad? Muchas de las personas que se evacúan no pueden llevarse nada. Entonces nosotros debemos de suplir todas las necesidades. Si tiene una necesidad de un medicamento en particular, porque el MinSal tiene que llegar y hace las inspecciones, hace las revisiones a cada una de las personas, y ellos le dicen: mire, yo estoy tomando esta prescripción, tengo esta medicina que tiene que ser de tiempo continuo. El MinSal rápido activa todo su aparataje, ¿verdad? Y ellos tienen que suplir en el menor tiempo posible el tema del medicamento. Y eso bien cada albergue, representantes de estas instituciones para suplir esas necesidades. Claro, parte del trabajo del sistema de protección civil, ¿verdad? Y si valorizamos su estructura, tenemos un sistema nacional, tenemos las comisiones departamentales, tenemos las comisiones municipales y las comunales. En cada una de estos escalones de la estructura organizativa de la comisión están conformados por todas estas instituciones y cada uno tiene sus delegados. Al momento de que esta emergencia se activa, los delegados ya saben que ellos tienen que, si hay 100 albergues, si hay 200 albergues, si hay 20 albergues, tienen que hacer la representación de su institución en estos como tal. Ahora, la capacidad instalada en estos albergues, de repente, cuando se veía rebasada, se tomaba la decisión de habilitar uno más dentro del municipio. Como nos decía, a veces podían faltar camas porque llegaban hacia un mismo sector de personas cercanas, y se tomaba la decisión de o trasladarlos o habilitar otra área en el mismo lugar. Es correcto. Para poder optimizar el recurso y poder manejar, ¿verdad?, el tema de los inventarios y todo, digamos, a veces teníamos lugares que tenían una capacidad hasta de 400 personas, pero nosotros dejábamos un preequipamiento de 200 para poder tener mayor cobertura en el territorio, ¿verdad? Ahora, en el momento de que esta cantidad era sobrepasada, nosotros tomábamos más insumos y los íbamos a montar en el mismo lugar, ya que cumplía con el espacio. Ahora, había lugares que se topaban al máximo de su capacidad, tanto en capacidad instalada como en espacio físico, y eso nos obligaba a nosotros tener que habilitar otro albergue en el mismo municipio. Y parte del trabajo que esta comisión hace, como les mencionaba, la Comisión Técnica Sectorial de Albergues juntamente con las comisiones municipales, era tener un listado previo de las posibles instalaciones que pudiesen ser utilizadas como albergues. No es que se nos sobrepase el albergue y vamos ahorita a buscar un espacio y hacer la inspección a ver si cumple o no cumple, sino que ya teníamos el listado: vaya, tenemos el municipio tal, ya se nos agotó acá, tenemos esta otra infraestructura, vámonos para allá, y revisamos. Y así era como nosotros veníamos incrementando, como vieron ustedes, gradualmente la cantidad de albergues en ese sentido. Ahora, el tema de la alimentación y la salubridad, agua potable, también es importante que estuviera a la orden. ¿No tuvieron problemas para el abastecimiento de las familias? ANDA ha sido muy grato con eso y se ha sumado con este esfuerzo. Nos suministró una buena cantidad de fardos de agua y parte del sistema, ¿verdad? Y nosotros como dirección nos responsabilizamos a hacer la distribución de estos fardos de agua a todos los albergues activos. Teníamos la capacidad de poder entregar hasta 5 o 6 botellas por persona para 1 o 2 días, y los enlaces o referentes de albergues estaban pendientes del suministro. Ya nos falta tanta cantidad de agua, ya tenemos tanta cantidad de agua, tenemos que mandar más. Era parte del trabajo que estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces, en temas de hidratación estábamos bastante bien equipados. Sí, a veces, y como lo comentaba, ¿verdad?, teníamos problemas de atraso, ¿verdad?, o cosas por el estilo, porque las vías en realidad eran bastante complicadas, bastante obstrucción de vías,
Ya les voy a compartir el dato de las incidencias que tenemos, ¿verdad? Para comentarles un poco de los árboles caídos, los deslizamientos que tuvimos y que también fueron fundamentales para las obstrucciones de estas vías. Y eso también nos dilataba en tiempo para poder reaccionar, ¿verdad? Pero siempre estuvimos ahí comprometidos y sea como sea, hacíamos llegar el suministro para que no hiciera falta. Como parte de los protocolos de Naciones Unidas, se dicta no utilizar centros escolares como albergues. La vez pasada que conversábamos, que todavía no había emergencia, pues nos decía usted que ese es el lineamiento que se ha dado en el país, no utilizarlos. En esta ocasión no fue necesario, fue tan grande la emergencia que se tuvo que ocupar algunos o no. Bueno, estuvimos trabajando, la mayor parte de la infraestructura de verdad fueron de la red de las escuelas. Sí logramos habilitar un par de escuelas, no fueron muchas, estamos hablando quizás de unas 2 o 3, pero estas fueron por lapsos de horas. O sea, las personas a veces, como le repetía, en el tema preventivo, ya al momento de la emergencia o algún parte de gobiernos locales, como le digo, que no nos han colaborado mucho, estas personas a veces hacían sus propias evacuaciones, pero en ese momento nosotros tomábamos el control de ello y en pocas horas tratábamos de reducir el efecto en estas escuelas y los movíamos a áreas que ya teníamos nosotros previamente identificadas. Entonces, sí se lograron, se llegaron a tener un par de escuelas, pero al mismo momento, ¿verdad? Como mencionaba, en un par de horas nosotros movíamos a esa gente de ahí y la volvíamos a instalar ya en lugares que no tuvieran que afectar la red escolar. Ahora, hay normas, hay que decirlo, al interior de los albergues, es decir, que las personas no pueden estar entrando, saliendo, visitas, o hay condiciones, digamos, mínimas o básicas para mantener la convivencia al interior de estos que se les pone claro a las personas que son llevadas. Sí, claro que sí. O sea, hay normas de convivencia que ellos tienen que respetar, ¿verdad? Conductas que deben de tener también, porque, o sea, el ambiente es con todos. Lastimosamente, ¿verdad? No tenemos una infraestructura en el territorio, ¿verdad? Que pudiésemos hacer separaciones por familias. Aún así, al momento de acomodarlos en los albergues, tratamos de que no los separemos, ¿verdad? Que ellos permanezcan unidos, que las camas estén cercas y todo. Pero siempre hemos estado viendo ese tema. Gracias a Dios, en todos los albergues activos que hemos tenido, no hemos tenido mayor incidencia de peleas, de que hayamos tenido malas conductas o algo. Créame que las personas, incluso hay casos, ¿verdad?, en las redes que pudiesen ver de la gratitud que le expresan al señor presidente Nayib Bukele por las condiciones en las que ellos están, pues que se sienten bien, sienten que el ambiente es tranquilo, se sienten seguros. Y es algo que los insta, ¿verdad? Y que nosotros también los invitamos, pues, a que formen parte de ello. Pues, si de verdad tienen necesidad o se ven en la necesidad de ocupar un albergue, no duden que las condiciones, el ambiente, la zona va a ser lo más grato que pueden encontrar, ¿verdad? Tratamos de ir mejorando día con día estas experiencias como tal, ¿verdad? Nos enseñan, nos dan experiencias buenas para que nosotros podamos ir mejorando esos espacios en los albergues. Muy probablemente, ¿verdad?, aparte del diseño del siguiente año, del siguiente plan invernal, va a contener componentes más interesantes, van a abarcar mayores áreas en el tema del trato, en el tema de la administración de los albergues para ir mejorando, ¿verdad?, año con año o evento tras evento. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Director, hablábamos en el bloque anterior y usted nos decía que recibía actualizaciones de familias que ya están dejando los albergues y tratando de recobrar la cotidianidad, pero la emergencia no ha pasado. Estamos en alerta roja y todavía en la zona oriental hay ríos desbordados. Sí, bueno, lo que estábamos platicando hace un momento, ¿verdad? La zona del Tecomatal, que es en el departamento de San Miguel, que incluso el señor ministro al retorno de nuestra mesa situacional allá en Oriente y tomó a bien hacer una visita cercana a la zona y ver cómo estaban las condiciones, ¿verdad? Y sí, es bastante grande el grado de afectación que se tenía. Se sumó la FAE, se sumaron los cuerpos de bomberos, los equipos tácticos, hacer todo el previo monitoreo, la evacuación que se hizo. Todavía teníamos un par de personas que no habían logrado ser evacuadas, creo que eran como 4 personas, pero ya gracias a Dios el día de ayer, anticipándonos a lo que pudiese haber ocasionado este desbordamiento de los ríos, ya habíamos evacuado preventivamente más del 90% de la población donde hubo esta afectación como tal. Entonces fue bastante bueno esa reacción que tuvimos previa. Comentaba, ¿verdad?, que tuvimos casos de vehículos que se inundaron. Eso nos frenaba a nosotros con el tema de desplazar todo el suministro, porque teníamos que buscar vías alternas, y a veces las vías alternas, la población que sabe y conoce el sector de Oriente, pues el terreno allá es muy quebrajoso, y las vías a veces son muy oscuras, la flora y la fauna a veces juega bastante el papel ahí, y teníamos que en esas vías alternas nos encontrábamos con árboles caídos, deslizamientos aunque sean leves, pero que también llegaban a obstruir parcialmente las vías, y creo que fue parte del trabajo que lo hizo un poco más fuerte, más constante. Mencionaba que el equipo todavía incluso anda haciendo esas labores, ¿verdad?, de evacuación y también de equipamiento. En Comasagua estamos viendo el caso, ¿verdad? Estamos mandando vehículos también allá, estamos preequipando, llevando todo lo necesario para unas familias. Comasagua estuvo incomunicado en temas de electricidad también, sí. y rápidamente, ¿verdad?, con el sistema hicimos las gestiones para que las empresas de electricidad, ¿verdad?, pudieran dar una pronta respuesta a ello y que las personas no pasaran incomunicadas. Y como mencionábamos, ¿verdad?, MOP, Fovial han hecho un gran trabajo limpiando las vías, estando casi en el 100% del territorio para que esto tampoco fuera un impedimento. Es parte del trabajo que hemos estado haciendo. Ahora, ante un derrumbe o una situación de desprendimientos de tierra, todo es como más rápido quizás el tema de que pueda llegar maquinaria del MOP o Fovial a retirarlo y habilitar el paso. Pero cuando se da un río, por ejemplo, una inundación como el río Paz, o por ejemplo en la zona de San Miguel, el Río Grande, pues una inundación es muy difícil. Hay que esperar que el nivel del agua baje para poder habilitar, o incluso el mismo riesgo de las familias que dijeron ya empezó a salir el sol, ya pasó la emergencia y se van. Se pueden confiar de que la emergencia ya pasó porque no está lloviendo, y de la parte alta puede ser que haya llovido, o incluso en Honduras u otros países, y bajar esa agua y generar otro tipo de inundaciones en sus viviendas. Sí, bueno, básicamente lo que tú mencionas es casi el caso particularmente en el Río Grande de San Miguel, ¿verdad? La cantidad de agua que se recibía aguas arriba era bastante grande, ¿verdad?, producto de la lluvia y la precipitación que habíamos tenido en la zona alta del país. A eso hay que sumarle el grado de saturación que los suelos en la zona oriental tenían, que ya en algunas áreas llegábamos a saturaciones del 80 a 70% y sobrepasando ese porcentaje. Obviamente la permeabilidad del suelo no era tanta para que el agua pudiese filtrarse lo más rápido. Entonces lo que ha sucedido es eso, y los cuerpos de agua, su comportamiento es así. Por eso mencionábamos, ¿verdad?, también fuera del aire, lo que acontece en el Río Grande, aproximadamente de 2 a 3 días para que se normalice y las áreas inundadas puedan llegar a desaparecer.
Obviamente las personas que fueron evacuadas previamente ahí van a tener el albergue a disposición el tiempo necesario hasta que la emergencia pase, y a eso hay que sumarle que después hay que hacer el recorrido para identificar el grado de daños que tuvieron todas las viviendas donde ellos residen. O sea, ahorita el trabajo que tiene el sistema con el gobierno es post emergencia, es sacar y cuantificar esa cantidad de pérdidas que se tuvo, ¿verdad? Pérdidas materiales, para poder ayudar a esta población a poder ver cómo se suplen, ¿verdad? Y aprovecho el espacio también, muchas de las personas, muchas instituciones, muchas empresas privadas se están sumando a donar, ¿verdad? A aportar ese granito de arena para que la población pueda recibir, ¿verdad?, parte de ustedes ese beneficio. Pues los instamos, ¿verdad?, que sigan haciendo esa gran ayuda. Créanme que Dios los va a bendecir. Las familias van a estar muy contentas de recibir esa ayuda. Ya tenemos muchos de los cooperantes, estamos recibiendo esa ayuda. Ya se están preparando los kits, se están preparando todo, se están haciendo las rutas para empezar a hacer la distribución de estas. El señor ministro fue bien enfático y nos dio directrices expresas en eso, ¿verdad? Y ahorita vamos a seguir trabajando para ello. O sea, la labor no ha finalizado, ya que la lluvia ya terminó. Pero como mencionábamos, ¿verdad?, la saturación del suelo ahorita todavía ha sido un factor clave. Seguimos con los equipos en territorio, seguimos con el tema de albergues, seguimos con la administración, y a eso le sumamos, ¿verdad?, el componente post-emergencia, que es el tema de la ayuda humanitaria. Entonces, ahorita estamos con ese componente. Ahora, ¿qué pasa con las familias que perdieron su hogar? Es decir, fueron evacuados ante el riesgo, hubo una luz de tierra y no pueden regresar a su hogar y se encuentran en un albergue. No pueden quedar para siempre ahí. ¿Qué opción se tiene para estas familias? Claro, y es parte de por qué cada una de las instituciones, ¿verdad?, tiene su rol en el sistema de protección civil. Obviamente, al momento, cuando una situación como este grado se presenta, se hace el informe expreso de parte de la comisión, donde se dictamina, ¿verdad?, que las personas no pueden retornar a su vivienda porque la pérdida fue total, no parcial, y que lo que tienen que conseguir es un espacio nuevo donde ellos tienen que vivir. Entonces es donde el Ministerio de Vivienda se activa, y ahí es donde ya tenemos el trabajo de ellos, ¿verdad?, buscando áreas donde va a haber mayor asentamiento de personas que perdieron su vivienda como tal. Muy bien. El trabajo de los albergues, por ejemplo, usted nos decía, puede darse una nueva situación complicada, es decir, no es que sale el último inmediatamente, se echa llave a la puerta y ya no hay nadie del personal laborando, o sea, se mantienen todavía a la expectativa de lo que pueda ocurrir, me imagino contabilizando y también dando un seguimiento al fenómeno, porque seguimos en alerta roja. La alerta no ha cambiado, por lo menos lo último que yo he revisado, se habilitó el regreso a clase en los municipios donde no ha habido mayor afectación. Mañana un buen grupo de estudiantes pues va a asistir presencialmente a clases, pero otros no. Es correcto. Bueno, hablamos del decreto que nuestro señor presidente también tomó a bien solicitar a la Asamblea, ¿verdad? Son 15 días de emergencia nacional las que tenemos. Obviamente la emergencia no va a pasar hasta que esos 15 días finalicen, y en ese espacio, en ese periodo de tiempo que nosotros tenemos, las labores no deben de parar. Vamos a seguir haciendo las inspecciones previas. Como le digo, ahorita el componente que se ha activado mayormente, aparte de la administración de las evacuaciones que todavía se pueden estar haciendo, el mayor fuerte ya va con el tema de la ayuda humanitaria. Todavía estamos a expectativa, ¿verdad? Sabemos de que hay lugares que se han recibido bastantes daños y todo, municipios que se han tenido mayor afectación también, y por ende tenemos que estar pendientes ahí. Como mencionabas, en los albergues, al momento de que las personas evacúen, exactamente, el albergue no es que en ese momento se cierra, se quedan las personas cuantificando, viendo todo el tema administrativo, ¿verdad?, cerrando con actas, haciendo los informes de cuántas personas se recibieron al final, cuántos menores de edad, lo que se suministró. Y a la misma vez también esperamos el tiempo, en este caso particular, ¿verdad?, de la emergencia, que estamos trabajando todavía, pero en casos particulares como albergues que momentáneamente se activan, nuevamente el albergue se cierra hasta que volvemos a suplir y a dejarlo completamente instalado. O sea, me refiero que
que lo volvemos a preequipar si en caso hubo pérdidas de colchonetas, los kits de higiene personal como son de consumo, las personas al momento de que se les entrega, ellos no tienen por qué dejarlo en el albergue, ese kit es para ellos, entonces ellos se los pueden llevar. Entonces la dirección ya al momento de cerrar el albergue se cierra hasta que ya volvemos a dejarlo con todo lo necesario para que cuando se presente otra situación que vuelva a utilizarse, ya la dirección ya está consciente de que al llegar las personas ya tienen todo lo necesario, por lo menos en las primeras 24 horas. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Director, ¿tiene también usted los datos actualizados de las principales emergencias que se atendieron, los cuales se comparten a través del sistema de protección civil, me dice? Sí, tenemos los datos preliminares, ¿verdad?, que han ocurrido, las últimas incidencias atendidas por parte de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos y las demás instituciones. Hasta el momento tuvimos 236 vías obstruidas, 435 árboles caídos, 416 viviendas que tuvieron afectaciones, hemos tenido 19 inundaciones hasta el momento, 32 desbordamientos de ríos, 11 muros que fueron colapsados, 10 vehículos que tuvieron afectación, ¿verdad?, que cayó un muro o fueron inundados o les cayó un árbol encima. Hemos hecho 450 rescates, 2.410 evacuaciones, se cayeron 6 postes y pues lamentablemente hasta el momento tenemos la cifra de 10 fallecidos, que es parte de lo que logramos cuantificar, ¿verdad? Vamos a seguir actualizando, ¿verdad?, posteriormente con las autoridades este dato, que creo que es muy bueno que la población tenga esta información, que sepa, ¿verdad?, que esté enterada de lo que pasa en el territorio, y que vean pues que el sistema, ¿verdad?, que el gobierno del presidente está pendiente, ¿verdad?, para brindar esta información y también para dar respuesta a ello. Ahora, es muy difícil atender a una familia en un albergue, director, que haya perdido a uno de sus miembros, es decir, un padre, una madre, ya no digamos, un hijo que haya fallecido en una emergencia, como vimos casos que habían ocurrido, y que el resto de la familia, además que haya perdido su casa, sean llevadas a un albergue. Esta familia, cuando menos, es fundamental recibir ayuda psicológica para sobrellevar lo que están viviendo. Créanme que uno de los componentes que bastante hemos reforzado en temas de capacitación en el tema es el tema social y psicológico. Consideramos que es un pilar bastante fundamental en el tema de la administración de los albergues y es muy común encontrar casos de este tipo. ¿Por qué? Porque son las personas que hacen uso de albergues es porque vienen de un rescate, vienen de una emergencia. Y pues hay emergencias en las cuales pues lastimosamente uno de sus familiares ha perdido la vida producto del desastre, ¿verdad?, de todos los daños que han sufrido. Y aparte de lidiar, como lo mencionamos, de la pérdida parcial o total de su vivienda, tienen que lidiar con la pérdida lastimosamente de un familiar. El apoyo psicológico es bastante fundamental y en eso nos han ayudado muchas instituciones que se encargan de ver esta área específica, ¿verdad? Y también los médicos del Ministerio de Salud, que también están especializados en esa rama, han hecho un papel bastante bueno en ese momento. Y eso nos ha generado pues mayor problema o mayor disgusto o temas de tristeza dentro del albergue como tal. Sí sabemos que la tristeza que van a sentir esos familiares, ¿verdad?, es algo que ellos saben cómo lidiarla, pues, pero tratamos de hacer más ameno, de que sea más llevadero, ¿verdad?, esa situación, y también en los temas donde nosotros como gobierno sí le podemos dar una solución, como es el caso de su vivienda, los daños parciales o todo eso, ahí sí tratamos de esforzarnos mucho para que estas familias en particular, ¿verdad?, reciban lo que necesitan. Ahora, ha habido un desorden
en los últimos años en el país, en muchos años más bien dicho, en el país, el tema de las construcciones, dónde se puede habitar y dónde no se puede habitar. Eso hablamos con el ministro de Gobernación y me decía, se está tratando, decía él, de ordenar esta situación, pero de repente lo podemos ver quizás en la situación de los albergues, que puedan llegar a tener hasta como clientes habituales a familias que año con año se da una situación de invierno, viven en una zona vulnerable y les toca ser evacuadas. Es una situación pues complicada. Ya se va acercando la temporada de las lluvias y esta gente ya sabe lo que les puede pasar si se da una tormenta o una situación complicada. O sea, vivir así es muy complicado. Sí, lastimosamente, ¿verdad? El tema de los asentamientos poblacionales, la distribución que el territorio ha logrado tener, ¿verdad? Creo que no fue prediseñado, no fue, o sea, creo que los asentamientos eran, yo acá siento bonito, yo acá me voy a asentar, ¿verdad? Muchas de las comunidades en la zona urbana del país están asentadas en el caudal de un río o en el área donde era el río como tal, ¿verdad? Obviamente, al momento de una crecida, el río va a tomar su cauce natural, como siempre va a ser así, y va a llevarse a su paso lo que tenga. Entonces, obviamente los ríos, y lo podemos apreciar, ¿verdad? El comportamiento de ellos con el paso de los años, ellos van modificando su trayectoria o su caudal, pero es algo que también puede revertirse, ¿verdad? Al momento de las crecidas ellos retoman el área que ellos de verdad tenían inicialmente. Es lo que nos ha pasado y parte de lo que el señor ministro acotaba el día de ayer es eso. Estamos trabajando siempre, ¿verdad? Viendo una propuesta, haciendo nuevos diseños, pensando en todo lo necesario que esto va a llevar y el trabajo, ¿verdad? Grande que va a ser poder sacar a todas estas familias que están en lugares que ya sabemos que son clientes año con año en el tema de las evacuaciones, para poderlos ubicar y darles una solución ya definitiva y que ya el próximo invierno ellos ya no tengan que ser clientes de los albergues como tal, ¿verdad? Que ya estén en un lugar donde ellos estén seguros de que en la época invernal, la época lluviosa, la van a pasar tranquilamente. Ahora, me llamaba la atención lo que usted decía en la zona de Sonsonate, por ejemplo, que no se presentó mayor emergencia, aunque se preveía que iba a ser a escala nacional, pero hubo familias que dijeron, ya el río está muy grande o hay cierto riesgo. Eso va creando una cultura de prevención que siempre ha sido importante, siempre va a ser importante que en El Salvador tengamos. O sea, cada familia, cada persona de forma individual, creemos una cultura de prevención, de saber nuestro entorno, saber el riesgo que puede estar cerca de nuestro hogar y anticiparnos para salvar nuestras propias vidas. Sí, la verdad que le aplaudo a la población en ese sentido y les agradezco mucho la confianza que han depositado en este gobierno, en nosotros como tal. Creo que es algo, considero que histórico, algo que nunca se había visto, el tener a tantas personas evacuadas preventivamente antes de un incidente, como lo fue. O sea, al momento de que la tormenta tropical tocó tierra o empezó a afectar a nuestro país como tal, nosotros ya teníamos 1000 personas evacuadas. O sea, ellos no habían visto ninguna inundación, no habían visto ningún grado de afectación en su vivienda, pero ellos ya habían decidido evacuar. Y creo que es por el antecedente que ellos habían tenido, ¿verdad? De los percances que pudiesen tener con el río que los acecha cerca de su vivienda o el deslizamiento potencial que pudiese haber. Pero aparte de ello, es la confianza que tienen con nosotros de ver el trabajo que se está haciendo. Creo que, digamos, hemos tenido zonas, porque en lo previo a este invierno, ¿verdad? Hay albergues que obviamente se repitieron en esta época, en este evento como tal. Y tuvimos mayor grado de evacuados en la prevención. ¿Eso qué fue? Que las personas que estuvieron antes en el albergue como tal, a lo mejor dieron su experiencia de lo que habían vivido en el albergue, de ver que de verdad se estaba cumpliendo el tema de cubrir sus necesidades, y creo que eso aportó mucho a que las demás personas también se sumaran a poder llegar y hacer uso de estos albergues como tal. Y la verdad que esperamos que ese grado de comprensión, ese grado de aceptabilidad siga creciendo más, para que, si Dios no quiera, ¿verdad?, el otro año se llegue a ver un evento de un grado similar o incluso mayor, las personas evacúen previamente, y créanme que eso va a ser mucho mejor, porque ya en los albergues les garantizamos que van a estar seguros.
¿Hay una, digamos, interacción de parte de los encargados de los albergues con las familias que han pasado o algún seguimiento como para saber alguna mejora, si tuvieron algún tipo de problema para mejorar el mismo trabajo que ustedes realizan? Sí, el trabajo de los referentes en el territorio y también de los referentes en cada uno de estos albergues es bastante importante. Y es donde se brindan, ahí es donde nosotros captamos la información de las familias y ahí podemos dar un seguimiento, ¿verdad? Ahí hacemos el análisis correspondiente, incluso tenemos formularios que se pueden hacer a través de celular, donde ellos montan, ¿verdad?, los datos necesarios para que directamente en tiempo real esté llegando esa información a la base de operaciones, y ahí podemos montar la sábana de datos y hacer tablas e identificar cuáles son las cantidades de necesidad que hay. Y así también tenemos ya el registro histórico, ¿verdad?, de las familias que han hecho uso del albergue como tal, y así poder saber, ¿verdad? Incluso ya a futuro estamos trabajando en herramientas que de verdad nos sirvan de eso para poder saber cuántas veces a esa familia ha tocado visitar el albergue, cuántas veces han hecho uso del albergue como tal, ¿verdad? O sea, toda esa información estamos trabajando bastante en la dirección para ello, ¿verdad? Que son herramientas muy útiles, que sabemos que nos van a servir, ¿verdad?, en emergencias que sean de un grado mucho más grande como el que hemos tenido el día de hoy. Y a la misma vez, pues tomamos a bien cada uno de los consejos y recomendaciones que la misma población nos hace en los albergues, porque sabemos que son cosas que ellos necesitan en el lugar, ¿verdad? Así es. El caso, ¿verdad? Y lo mencionábamos en entrevistas y en conferencias previas con el señor ministro, que hicimos un par de visitas en unos albergues. Nosotros garantizamos la comida caliente en estos albergues, los 3 tiempos. O sea, ellos no tienen necesidad de cocinar nada en el albergue como tal. Pero las familias y las madres de familia en algunos casos se nos acercaban y nos decían si teníamos cocinas o enseres de cocina para poder hacer ellas algo. Cocina, digamos, un atol, un típico, algo que las hiciera estar activas, que las hiciera estar dinámicas. Y es por ello que también la dirección ha hecho planes de compras también para adquirir todo este tipo de cosas. Set de ollas, set de cubiertos, de platos, de planchas, cocinas, microondas, cafeteras, y eso tratamos de que esté equipado en el albergue, y así las personas también pueden hacer uso de esto. Muy bien. Director, gracias por acompañarnos esta noche. No, muchas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.